Bienvenidos agentes del caos a la presentación del deck Blue Eyes con el que decidí participar en la regional de Guadalajara el pasado fin de semana, en el que pues fueron 9 rondas, ya se jugó con las nuevas reglas, entonces aumentaron el número de rondas. Un poquito más adelante hablaré sobre mis opiniones acerca de las nuevas reglas y pues de las cuales pues solo ganamos 4, perdimos 5. Por aquí estaré explicando de forma breve un poquito cómo se desarrollaron esas rondas y como les mencioné, pues hablando de las nuevas reglas, todos sabemos que hubo un cambio drástico, si así quieren verlo, en la finalización de ronda. Entonces, el corte a top sí afectó a muchos, realmente. Hubo buena participación a mi parecer y no hubo muchos dropeos como yo pensé que iba a haber por la cuestión de la nueva regla. El formato pues está algo interactivo realmente, aunque curiosamente con los decks que más interactué en cuestión de duelos que iban y venían, pues fueron con los decks de formatos pasados, que ahorita les explicaré cuáles fueron esos duelos. Pero en general, pues el aumento a 2 rondas suizas, por ahí sí hace que los torneos sean un poco más cansados. El problema aquí es que a lo mejor ya no nos van a dar descansos para comer, eso también nos afectó a muchos de nosotros. Y pues sí llega a ser un poquito extenuante si no tienes una ronda de buys o algo así. Incluso vi jugadores que concedieron una ronda para poder descansar. En resumen, pues sí los torneos se hacen un poquito más pesados. En cuestión de lo del top 8 pues saben que aquí no soy un jugador súper ultra mega competitivo que siempre trate de ganar los primeros lugares. Sin embargo, sí vi que muchísimos tenían como que la misma cantidad de puntos cuando se acabó el torneo. Iban, según sus cuentas, a por ahí lograr el top y de la nada aparecían en el lugar 20-30. Entonces los torneos aumentaron de dificultad muchísimo. Por ahí los 50 minutos, pues se me hicieron bien. Realmente creo que bueno, me llevé muy bien con todos mis oponentes. Y eran duelos muy dinámicos y rápidos, porque ya era de que tenías que conocer el deck porque no te convenía irte a tiempo. Entonces yo sentí que el juego sí se agilizó en ese sentido. Y pues a mí no me tocó como llegar a la última instancia de decir o pierdes o perdemos, pero a varios amigos sí. Entonces por ahí pues los noté un poco decepcionados, pero pues ya vamos a ver cómo evolucionan estas reglas pues en los nuevos torneos grandes. Bien, pasando a las rondas, pues la primera ronda fue contra un Dracotei. Esa ronda la perdimos. El que se desbriqueaba primero ganaba, él se desbriqueó antes que yo y pues fue GG. Por ahí me comentó que era su primer regional, entonces un saludo para él y espero que te la hayas pasado chido. El segundo fue contra Vanquish K9, también me la llevé muy bien con él. Simplemente ahí me quedé sin mano para poder resolver una Super Poli y yo creo que eso me jugó mucho en contra. Y otra jugada por ahí que se me fue, que me dejó un Zeus de muchísimos materiales. Entonces, por ahí debí de haber hecho una jugada un poquito diferente en cuestión de setearme una disrupción con la tabla y no tanto follow back, porque pues con el Zeus simplemente se dedicó a limpiarme el campo y ya no me dejó establecer el mío. La ronda 3 por ahí fue la sorpresa. Me enfrenté contra un deck Flame Swordman, este del espadachín de la llama de Joey Wheeler, que era un deck going second, entonces él ganó el dado. Cabe resaltar que solo gané el dado contra Mermail, me parece. Y él me dijo, empieza. Y yo dije, ah, caray, es Tenpai, ¿no? Pero no, pues resulta que era un Flame Swordman y por ahí abrí súper briqueadísimo. De hecho, él me dijo, es que no sé qué estás jugando. Y pues me hizo TK muy fácil. Muy buen deck, de hecho tenía planeado pedirle el profile, pero por ahí sí acabamos, digamos, los 10 minutos antes de que fuera el reloj. Y sí estaban siendo muy estrictos en empezar las rondas muy rápido por lo mismo. Y eso de que entregaras los slips a tiempo, entonces pues saludos a él. Ya después si nos vemos en un torneo posiblemente le pida el profile. Y fue el deck sorpresa que me ganó, entonces pues ahí vamos 3 pérdidas. Después me tocó un mirror, por ahí lo ganamos. Después me tocó un Mermaid, que como les digo, gané el dado. Primer duelo yo le dejé un campo con demasiadas interacciones que no lo pudo pasar. Segundo duelo él me eliminó la mano y me dejó estatua. Y tercer duelo, el Droll me dio la victoria. Después me tocó un bye. Por ahí pues tuve una rondilla ahí para descansar, comer algo y buscar cartón para los nuevos decks que se vienen en el canal. Y después me tocó un Malice también. Me parece que él pues es hermano de un chavo que se mudó a nuestra comunidad de Yugi, de otro estado. Pero se me olvidó preguntarle.
El Malice estuvo muy muy bueno ese duelo. Realmente fue de ir y venir, nos interrumpíamos muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el último duelo, bueno, ahí sí recuerdo que Abril Lancea, el segundo duelo, él me encadenó crossout y yo le hice juicio. Y de esa forma pues pudimos llevar el juego a más interacción. Pero en el tercer duelo él abrió literalmente con todo. O sea, me dejó el Link 5 que niega, la Link 3 que es como la más oscurita, no la Whitebinder. El campo Malice en mano tenía Bella. Tenía seteado Dedo. Era Dedo, Purga y Barrera Dimensional. No, no era Purga, era Impulso. Entonces pues no había realmente nada que hacer. Le hice Kaiju a su Link. Por ahí me preguntó unos consejos sobre llevar Kaiju en Dex. Y pues lamentablemente pues no pude pasar el campo simplemente. Y después me tocó un Mitsu puro, que también estuvo muy muy bueno el duelo. Al finalizar pues nos felicitamos ambos porque realmente estuvo intenso el duelo. Y pues él básicamente me ganó, bueno, él ganó el dado, pero me ganó porque resolvió un virus erradicador. Se la buscó con Trust, cuando pues ya tributó uno de sus rituales. Eh, no me acuerdo si el virus tributo o destruye. Y me dijo magias, entonces literalmente me destrozó mi mano. Y pues no hubo nada que hacer, ¿no? Ahí le aguanté dos, tres turnos. No dejé que me hiciera el OTK, literalmente nos fuimos como a seis turnos. Pero pues ya fue imposible recuperarme de ese virus y pues fue juego, ¿no? Y la última ronda la gané contra un Dracotail. Que por ahí, pues se le fue la onda con unos efectillos que yo creí que me iba a aplicar y tomé ventaja de eso para hacer el OTK porque pues no activó los efectos rápidos de fusionar de un Mululu que quedaba en campo. Entonces pues me gustó el deck realmente. Algunas jugadas que debí de haber corregido para a lo mejor haber ganado más rondas o mejorar. Me quedó la introducción muy larga. Y pues simplemente llevé el deck, les digo, porque estaba acostumbrado a él. Nuevamente no tuve chance de testear, pero me fui casi sin dormir al torneo y fue un error. Realmente sí estuve muy cansado y por eso se me fue la onda en varias jugadas. Pero ya porque pues la introducción me quedó larga, vamos a pasar rápidamente al deck. Iniciando, pues dos vainillas. Nada más que decir, a veces les gusta salir en la mano. Tres Beryl y tres Fugalos. Volvieron las Fugalos. Afortunadamente, como les digo, pues perdí muchos dados y sí la vi. Entonces esta vez incluso contra el... Ay, bueno, y el Mitsurugi llevaba un paquetito con el Galan Granite para buscar Pachi. Entonces esta cosa, si yo sin darme cuenta se la tiré en el primer duelo y básicamente evité que llegara ese Pachi, pero ya después me fijé que llevaba ese techo. Entonces sí me estuvo dando robos, por fin me quiso esta carta y sí estaba saliendo constantemente en mis manos. Después una bella, decidí llevar una bella y ahorita les voy a explicar la otra carta que estaba llevando, pero creo que nunca la usé en el torneo. Después tres Ash, sí las vi. Cuervo que me gustó porque sí me ayudó a quitarme Lupis. Mi punto era que, bueno, yo le estaba explicando aquí a Chino, saludos, que Cuervo se me hace mejor ahorita sobre los Bestial porque puede interactuar con magias trampas. Entonces, como muchos están jugando la cabra, esta cosa te puede eliminar la cabra una vez que la utilicen y otro tipo de cuestiones. Y después una sola Veiler. Si estoy bien en el formato, bueno, más a mis gustos, mis pensamientos y lo que viene en el formato, yo creo que cambiaría la Bella por la Veiler. Porque sí me está gustando para este formato mucho la Veiler, sobre todo, por ejemplo, contra Dracotail, cuando invocan a Mululu y ya no tienen extensión, ahí se paran completamente. Entonces yo creo que para el formato está tomando un poquito más de relevancia esas negaciones específicas de los decks. Tres sabios, tres Maiden, que sí los vi varios en el torneo. Tres roles que me dieron el juego contra Mermail, no hubo nada más que decir. Creo que nada más lo vi constantemente en ese match, pero pues gracias a él gané, literalmente. Eso es todo en cuestión de main deck. De monos de main deck. Para magias, rugido y dos wishes. Decidí cortar la tercera wishes porque básicamente pues estaba robándolo mucho realmente. Recorté el deck a 41 y si me hacían Ash, pues le comentaba a mis amigos que básicamente en cuestión de ventajas de cartas, este formato no te conviene perder muchas cartas en mano. Entonces es un -2 si te hacen Ash básicamente.
Y tienen muchas formas de buscarlo, no es como el Master Duel que el Sabio o la Maiden estén a 2, ahí sí ya le llevo a 3. Y pues decidí cortar una, realmente no me arrepiento, fue la decisión correcta. Incluso, de hecho, contra ese Flame Swordman activé Wishes, descarté la otra Wishes porque me salieron las dos en mano, me hizo Ash y ya mi mano lo demás era injugable para poder acceder al motor Blue Eyes. Entonces, a 2 yo creo que sí fue mi decisión correcta. Por el momento lo estaré jugando a 2 porque sí me gustó. Dedo y una inclusión que fue el libro del eclipse. Por ahí pues estaba discutiendo con unos amigos cartas Tech y esta nos parecía correcta para lidiar con la mayoría de los decks meta. Y sobre todo también que es una carta versátil que te permite tanto ir primero como segundo, debido a que Blue Eyes cuenta con un boss monster que es el tirano que puede limpiar el campo fácilmente. Y básicamente es otro target a la Ash para que no le hagan Ash a tu Wishes. Me pareció una decisión acertada, pero nunca lo vi en el torneo. Después dos Super Poli que les digo, ahora sí las utilicé. Contra ese Vanquish K9 se sorprendió que yo estuviera corriendo esta cosa, pero ya no tenía cartas en mano yo para poder resolverla. Por ahí también traté de jugar mucho a quedarme con una o dos cartas, menos de dos cartas en mano para que los motores K9 no pudieran caer de modo normal, lo cual me ayudó. También lo resolví contra Dracotail, contra el Flame Swordman y me parece que contra el Mirror, o sí le estuve explotando mucho, entonces pues sí se ganó su lugar en el deck. Después dos Drill Beam. Por aquí muchos comentan si llevar uno porque el segundo se puede llegar a atorar. Sin embargo, pues yo consideré, es que es una carta increíble. Y como les digo, en mi comunidad hay mucho Orcus y el Orcus la retira, no solo la niega y la destruye, sino que la va a retirar. Básicamente si la pierdes, pues ya no tienes como ese plus. Yo me siento cómodo por el momento llevándolo a 2. E incluso hubo como dos duelos que sí lo terminé sidequeando una. Pero por el momento yo creo que no habría cambios, pues simplemente esta carta es espectacular. Después 3 Lord Reload, el campo y de una vez las trampas, la Majesty, 3 Impermanents y la tabla. Eso es todo en cuestión del main deck. Les digo 41 cartas. Decidí recortar ahora el número de cartas y estuvo funcionando mejor el engine. El punto es que estaba probando muchas versiones a 43 sin bajar el número de cartas y mis manos eran injugables. O sea, estaba abriendo horrible con el deck y pues decidí hacerle ese cambio a 41 y en el torneo pues mejoró la consistencia propia del deck. Para el extra, el Neo la Quimera Tech. Decidí llevarla en lugar de la SP como un target para quitarme el campo Cristron. Nunca me enfrenté a Cristron, pero sí en mesas de al lado veía que estaban, entonces pues era un botón de seguridad. Sin embargo, pues la permanencia de este en el extra dependerá enteramente de tu meta local. Tirano, secretario que ahora se lo invoqué contra esos... sí, le hice... Estuvo ahí un poco curioso porque le hice este en el mirror. Entonces, básicamente me dijo, ¿qué hace? Ya le expliqué el efecto y luego me activó Raigeki y yo, ¿qué carajos? Fue cuando, me parece que ese fue el duelo donde activé Wishes, descarté Wishes, me hizo Ash, seté Super Poli y le di turno, le hice Super Poli a este. Dije, bueno, creo que ya no tiene jugada porque inició directamente con una jugada de tabla y se seteó Wishes y todo ese rollo. Entonces me esperé al momento correcto cuando ya tuviera a la Maiden y al Blue Eyes. Ahí le hice Super Poli, me preguntó por el efecto. Y dije, no, pues creo que aquí lo detuve un poquito. Al menos me va a dar un turno y luego me activa Raigeki. Yo, ¿qué diablos? Tenía todo esa vez. Pero pues ahí está la anécdota. El Venom nunca lo usé, pero en teoría tendría que haberme quitado el C104 y el Link de ese Vanquish. Garura, Mudragon, el espíritu de tres cabezas, dos espíritus regulares y un MVP. El hada de vida antiguo me dio muchísimos juegos a la hora de poder terminar con el OTK y ponía demasiada presión en el campo porque me permitía ganar más rápido o hacer un poquito más de daño. Entonces, por aquí estábamos discutiendo también con unos compas que en este torneo, bueno, en este formato no conviene mucho dar turnos. Porque si te vas a juego largo, prácticamente pues te pueden acabar porque los monos que invocan los decks son muy grandes. Por ejemplo, todos los K9 pueden invocarse y luego la Case les puede ponchar el ataque. Entre otras cosas, entonces esta cosa sí me ayudó muchísimo a terminar juegos. Y pues por el momento no la sacaría del side deck. Sky Crisis que ahora no lo bajé, el Hieratic y dos espíritus. Eso es todo en cuestión del extra. Vamos a pasar al side deck.
Para Sidek, dos Gamasiel. Creo que solo lo robé cuando estaba contra ese Malis, pero me ayudó a quitarme el que niega. Pero mi mano no era suficiente para romper el campo, entonces pues sigue siendo muy bueno. Tres lanceas que me decían no las juegues, ya no tienen cabida en el formato. Y después vi a varios de los que vivan conmigo de mis amigos perder a Malis porque no llevaban esta cosa. Y pues a mí me salió en ese turno, en ese duelo 2 contra Malis. Le hicieron crossout, pero yo tenía un juicio seteado, entonces para mí es muy buena. Tiene que seguir en el side deck por si acaso te topas decks con ese estilo. Tengo entendido que también le pega por ahí a Crystron y pues a Orcus. Tormenta que sí la logré resolver contra el último Dracotail. Pluma, creo que no la vi. Dos Evelyn, creo que tampoco la vi. Skill Drain, creo que no, nada de eso usé, pero cambié una Soul Drain por un Anti-Spell Fragance. El punto era que pues Soul Drain no le hace nada a Yumi. Estaba plagado el torneo de Dex Yumi. Y esta lidia un poquito mejor con toda la cantidad absurda de magias que lleva ese deck. Entonces sentí que es una respuesta necesaria para el formato. Pero pues ninguna de estas creo que la robé. Y por último los tres juicios. También me estaban diciendo aquí mis amigos que no les gusta juicio para el formato. Pero pues ya no hay regla de tiempo. Entonces ya no hay riesgo de que pierdas así. Incluso pagué vida cuando contra esa crossout. Y él me dijo, no, ¿cuánto te queda? Creo que había sido como 1700 que me quedaban de vida y aún así pude hacer el OTK. Entonces para mí sigue siendo una opción muy muy viable dentro del formato y sobre todo este deck porque tenemos que proteger la tabla de esos Board Breakers. Por último nuestra ficha. Entonces eso fue todo en cuestión del deck Blue Eyes que llevé para el regional de Guadalajara. Por ahí quizás ya le dé un descanso al deck del ámbito un poquito más competitivo porque quiero probar otro tipo de estrategias, ya que estamos viendo que para el formato los decks estilo, ¿cómo se llamaba este deck? De todos los motores. Bueno, no me acuerdo, se me fue el nombre, pues están bastante bien para el formato, entonces yo creo que estaré jugando ese tipo de ensaladas, a ver cómo me va y pues ya resultados y experiencias los traeré por aquí en el canal. Si les gusta mi contenido, denle like, suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en la siguiente.